Al menos 80 personas heridas y 200 palestinos con doble nacionalidad y ciudadanos extranjeros empezaron a cruzar hacia Egipto por el paso de Rafah en la Franja de Gaza, que fue abierto por primera vez desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre. Israel llevó a cabo su segundo ataque contra el campo de refugiados de Jabalia en la Franja de Gaza. Las fuerzas israelíes dijeron haber matado a otro grupo del líder islamista Hamás después del bombardeo de este martes que dejó al menos 50 personas muertas. Ucrania vivió en las últimas 24 horas la mayor ofensiva rusa desde el inicio de la guerra. Así lo reveló el gobierno ucraniano, que reportó bombardeos en al menos 118 localidades en 10 regiones del país. Tenemos reporte de nuestra enviada especial. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias. En France 24 los saluda Andrés Mesa Muñoz. Empezamos en la Franja de Gaza. El paso de Rafah abrió sus puertas este miércoles para evacuar hacia Egipto a extranjeros y palestinos gravemente heridos que fueron trasladados en ambulancias hacia los hospitales egipcios. Es la primera vez que se abre este corredor humanitario para permitir la salida de personas, pero se desconoce si su apertura se prolongará. Marina Sardiña con los detalles. Ambulancias a toda velocidad haciendo sonar sus sirenas y un conglomerado de personas alzando sus pasaportes al aire. El paso fronterizo de Rafah, que conecta la Franja de Gaza con Egipto, es su única esperanza para salir del sitiado enclave. Este miércoles, después de 3 semanas de asedio total, abrió sus puertas, permitiendo la entrada de unos 80 palestinos gravemente heridos y ciudadanos con doble nacionalidad. He vivido todas las guerras. Cuando empezó la guerra pensábamos que nuestros problemas eran los cortes de electricidad y agua, pero los problemas se hicieron mucho mayores. Emprendimos un largo viaje. Solo Dios sabe cómo salimos de Gaza para venir aquí. Pero no todos consiguieron cruzar los pocos metros de distancia que separan la guerra del desierto egipcio. Más de 500 personas con pasaporte extranjero lograron huir en 6 autobuses, según la lista publicada por la Autoridad General de Pasos y Fronteras de Gaza. Otros cientos esperan desesperados a que el portón de 7 metros de ancho se abra de nuevo. Hemos venido hoy a las fronteras egipcias con la esperanza de salir de Gaza, pero nuestra embajada canadiense no se ha puesto en contacto debido a los malos servicios de red. No pueden contactar con nosotros. La limitada apertura fue posible por un acuerdo alcanzado entre Egipto, Israel y Hamás con la mediación de Qatar y Estados Unidos. Se ha iniciado un paso seguro para que los palestinos heridos y los ciudadanos extranjeros puedan salir de Gaza. Los ciudadanos estadounidenses pueden salir hoy como parte del primer grupo de probablemente más de 1,000 personas. Veremos más de este proceso en los próximos meses. Sin embargo, se desconoce si este corredor humanitario temporal se prolongará para evacuar a los extranjeros y palestinos de más de 40 nacionalidades, incluido personal humanitario, que continúan atrapados en Gaza. Las autoridades palestinas informaron que ya son 8.800 los muertos y 22.000 los heridos en la Franja de Gaza por la ofensiva israelí, mientras las explosiones siguen escuchándose y los cohetes continúan iluminando el cielo de Gaza. La Media Luna Roja Palestina denunció que el ejército israelí continúa bombardeando la periferia del hospital de Al-Quds y bombardeó el campo de refugiados de Jabalia por segundo día consecutivo. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que se trata de ataques desproporcionados que podrían estar representando crímenes de guerra. Desesperados, los palestinos buscan entre los escombros por sobrevivientes en el lugar en el que dicen no había combatientes de Hamás, como justificó Israel. El informe es de Ramiro Cueva Arberena. Estas son escenas que describen la desesperación que viven los palestinos en Jabalia, luego de que las fuerzas israelíes atacaran un campo de refugiados que dejó decenas de muertos y más de un centenar de heridos. Entre los escombros, algunos familiares de las víctimas buscan sobrevivientes mientras otros lloran sus pérdidas. Es el caso de Abdel Karim Rayan, quien sostiene una lista con los nombres de los 15 familiares que perdió. Eran inocentes, simplemente se quedaron en el campamento. ¿Qué mal hicieron? Todos ellos fueron asesinados. La casa de mi hermana con sus hijos, la casa de mi hermano con sus hijos, todos mis hermanos. Nadie se fue excepto mi hermano menor y yo. 15 personas. Estos son sus nombres. Son inocentes y amables. Es literalmente una masacre. Hassan Ahmed, el hermano de Abdel Karim, reafirma que solo había civiles, a pesar de las afirmaciones de Israel sobre la presencia de líderes de Hamás en el campo de refugiados. Y remarca la falta de capacidad para buscar sobrevivientes. Desde ayer hemos estado intentando encontrar a alguien, pero no hemos podido. No hay equipo, ni equipos de defensa civil. Todo es esfuerzo personal para retirar los escombros.
La zona ha sido completamente destruida. No hay combatientes aquí. Todos son civiles. Todos son gente inocente. No hay resistencia aquí. Mientras la comunidad internacional pide auxilio para los habitantes del enclave, el primer ministro israelí descartó la posibilidad de hacer una pausa humanitaria, alegando que sería un beneficio para Hamás. El temor de un conflicto a gran escala se incrementó luego de que los rebeldes hutíes en Yemen lanzaron misiles contra Israel. Por su parte, Irán y Turquía exigieron a Israel una tregua que ponga fin a las muertes en Gaza tras una reunión en Ankara, o según advirtieron, habrá represalias. Alba Santana nos amplía. A medida que la guerra entre Israel y Hamás avanza, son cada vez más los países de Medio Oriente que se posicionan en contra de Israel y la matanza indiscriminada de civiles. Como Irán, socio de los grupos armados Hamás y Hezbollah, que ha pedido el boicot de los productos israelíes y ha lanzado una advertencia. Si esta guerra no se detiene inmediatamente y los ataques conjuntos contra civiles, mujeres y niños de Gaza por parte de Estados Unidos e Israel no se detienen, entonces las consecuencias para quienes libran esta guerra serán graves. Otros, como Jordania, han anunciado la retirada de su embajador en Israel tras los ataques contra civiles, el más reciente contra el campamento de refugiados de Jabalia, dejando decenas de muertos. Esta es la postura jordana de rechazo y condena a la guerra de ocupación israelí en Gaza, que está matando a inocentes y provocando una catástrofe humanitaria sin precedentes. Por su parte, los hutíes de Yemen han decidido confrontar directamente a Israel con el lanzamiento de misiles y drones explosivos que han obligado a Israel a desplegar naves de guerra en el Mar Rojo. Nuestras Fuerzas Armadas han lanzado misiles contra varios objetivos del enemigo israelí. Seguiremos haciéndolo hasta que se detenga la agresión israelí. Ante la preocupación de que la guerra se expanda en la región, Turquía e Irán pidieron una conferencia regional de los países árabes y musulmanes. Cambiamos de tema. Mientras el conflicto en Ucrania está cada vez más alejado del foco mediático, este miércoles Rusia emprendió la mayor ofensiva del año contra el territorio ucraniano. Según Kiev, las fuerzas rusas bombardearon 118 localidades en 24 horas sin que se conozcan cifras de muertos. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez Ángel, nos ampliaba previamente. En total fueron 118 poblaciones en 10 regiones de las 27 de Ucrania, según aseguraba el ministro del Interior, Igor Klimenko, que también decía que este era el mayor número de poblaciones que estaban bajo ataque en un mismo día desde comienzos del año. Estos ataques comenzaron anoche con drones y con misiles en varias regiones del país, especialmente en la región de Poltava, no muy lejos de la región de Kiev, es vecina, y también allí atacaban en la ciudad de Kremenchuk una refinería que no está en funcionamiento según las autoridades, ha sido atacada varias veces desde el comienzo de la guerra, pero sí se prendió en fuego y necesitaron un gran despliegue de los bomberos para poder controlar este fuego. Esto también llega en un momento en el que el delegado de los derechos humanos de las Naciones Unidas en Ucrania habló al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y dijo que al menos el 40% de la población ucraniana necesitaba ayuda humanitaria y dijo que al menos 9.900 civiles han muerto desde el comienzo de la invasión a gran escala, pero dijo que esta cifra podría ser muchísimo mayor. Y también se conoció que en esta población de Grozna, en la región de Kharkiv, que hace menos de un mes fue atacada después de que la población asistía a un funeral, fueron atacados con un misil Iskander. Según las Naciones Unidas, las 59 personas que murieron en ese ataque a la 1 de la tarde eran civiles. Y finalizamos en México. El gobierno de este país estima que se necesitan más de 3.400 millones de dólares para asumir las reparaciones y apoyos sociales a los afectados por el paso del huracán Otis en el estado de Guerrero, que dejó 46 personas muertas. Los fondos estarían distribuidos en entrega directa a los residentes de viviendas afectadas, así como recursos para la canasta familiar y excepción de impuestos. Se estima que la reconstrucción durará unos 2 años, pero se trabajará lo más rápido posible, según dijeron, para poder reactivar el turismo, la mayor fuente de ingresos de la ciudad de Acapulco. El costo de la inversión que estamos ya varios días trabajando para aproximarlo lo más posible a las necesidades es de 61.300
313 millones de pesos, y se distribuye entre los 20 puntos que ese es el monto de inversión. Hasta aquí es informativo. Gracias por acompañarnos.